Aprovechando que salió temprano a la hora de la comida, Tania decidió pasar a casa para ver cómo seguía su esposo, que andaba mal de la espalda por culpa de la radiculitis. Pero al entrar en silencio, alcanzó a oír unas conversaciones extrañas que venían del dormitorio, y así fue como, sin esperarlo, se topó con una verdad que la dejó en shock. Hola. En todas las familias hay secretos y broncas. Uno quiere creer en la felicidad familiar eterna, pero, lamentablemente, siempre hay alguien que cree que merece algo mejor. Hoy les voy a contar una de esas historias. Tania salió disparada del vestidor y, al ver a Maxim esperándola cerca, se lanzó hacia él con los brazos abiertos. Sobre sus cabezas se extendía el cielo veraniego, azul y sin fin, con un sol que caía a plomo, dando ganas de respirar hondo y disfrutar del día tan bonito. Bueno, mi amor, dijo Tania con una sonrisa, ¿nos echamos un chapuzón en la alberca? Se volvió hacia su esposo y se rió al ver su cara confundida. No me digas que, ¿olvidaste tu traje de baño? No lo diré, respondió Maxim con una mueca, porque no fue en la casa, se me quedó en el coche. Pero no hay bronca, tú ve y ve preparándote, échate en una tumbona y espérame. Ahorita voy al estacionamiento por todo y regreso rápido. Tatiana, ondeando la toalla que llevaba en la mano, se fue en la dirección que su esposo le indicó y se acomodó a gusto bajo la sombra de una sombrilla grande. Por fin, ella y Maxim pudieron darse el lujo de irse de vacaciones, ya que habían dejado a su hija con la abuela, prometiendo que no tardarían más de las 6 en recogerla. La vida le sonreía, y parecía que aún podía mejorar. Pero Maxim no era tan optimista. Mientras rondaba por los vestidores, miraba con desinterés a la gente pasar, en especial a mujeres con curvas marcadas y cinturas delgadas. Aún así, ya tenía en mente a quien quería ver. Y entonces, como si el destino le jugara una broma, entre el reflejo del sol apareció una figura muy familiar. El hombre se quedó paralizado. Si salía Marina en ese momento, ¿qué le iba a decir? Hola, guapo, dijo ella con una sonrisa coqueta. Por supuesto que Marina lo había visto, aunque Maxim intentara hacerse el invisible. Ya estaba ahí, parada frente a él, mirándolo directo y sin miedo. Tranquilo, no vengo a hacer lío. Mis intenciones son buenas. No sé qué intenciones tengas, contestó Maxim, tratando de sonreír, sin quitar la vista de la puerta por donde en cualquier momento podía aparecer su esposa. Marina notó la tensión en su mirada y, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de atraer todas las miradas. Siempre había sido así, una mujer escandalosa, de melena castaña larga y presencia llamativa. ¿Cómo no iba a saberlo? Ya sé que estás aquí con tu esposita, dijo en tono burlón. Y seguro ella ni se imagina tus aventuritas. Se rió y puso sus manos sobre los hombros de Maxim, apretándose contra él. ¿Qué haces?, susurró él, conteniendo las ganas de apartarla de un empujón, pero sabiendo que eso solo llamaría más la atención. Nada, solo tomo lo que es mío, respondió Marina con una sonrisa felina, disfrutando como él se tensaba. Aún le temes a perder tu familia, ¿verdad? Tu vida estable. Eres una maldita depredadora, murmuró él, conteniendo el impulso de salir corriendo. Porque, la verdad, no estaba en contra de volver a encontrarse con Marina en otra situación, más privada, sin tantos testigos. Y, sobre todo, sin que su esposa pudiera ver esta porquería. Pero a Marina le encantaba jugar con fuego, y más aún, hacerlo frente a los demás. Siempre había sido arriesgada en sus relaciones y le fascinaba salirse con la suya. Especialmente con los hombres que ya tenían compromiso. Maxim no tenía la menor duda de que sus conquistas amorosas ya habían pasado de 20, y tal vez incluso de 30. Este lugarcito era chico, y él simplemente no sabía resistirse. Se sentía como una polilla, volando directo hacia la llama, y Marina era fuego puro. Pero, caray, esta vez todo estaba siendo demasiado descarado. Mientras tanto, la mujer, como si ya hubiera perdido el interés, dio una calada profunda a su vapeador, justo debajo del letrero de prohibido fumar. Lo sacó de una bolsita tipo plátano que traía colgada al cinturón, como si nada. Esa era Marina en toda su gloria, una mujer que hacía lo que se le daba la gana, incluso si estaba en la recepción del mismísimo presidente. Maxim solo suspiró y negó con la cabeza. Bueno, bebé, dijo ella, dándole la espalda,
te espero en 15 minutos en el estacionamiento. Necesitamos platicar. Maxim no estaba del todo seguro si esas palabras eran para él. Pero entonces ella se giró y le soltó. Anda, no te vas a arrepentir. Nomás no te tardes, que no pienso esperarte toda la vida. Pero estoy con mi esposa, pensó él, justo cuando una mujer en traje de baño apareció en la puerta. Por un momento pensó que era Tatiana y se le detuvo el corazón, pero no, falsa alarma. Solo quiero platicar, insistió Marina con voz dulce. ¿Pido mucho? Y con eso, se fue moviendo las caderas de forma provocativa. Maxim se quedó parado, luchando contra sus pensamientos y buscando excusas para justificar por qué necesitaba ir urgente al estacionamiento. Todo apuntaba a Marina. Y eso significaba que el día ya estaba prácticamente arruinado. Podía simplemente darle la vuelta y regresar con Tania, pero ella no entendería. Así que lo único que le quedaba era fingir que todo estaba bien, que era un esposo feliz, y actuar con la mayor naturalidad posible. Pero en cuanto llegó al estacionamiento, Marina lo tomó por sorpresa. Se le fue encima con fuerza, lo abrazó apretado y pegó todo su cuerpo contra él. Su aroma, su actitud, todo era puro deseo. Maxim tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no caer en la tentación y besarla ahí mismo. ¿Qué estás haciendo?, dijo entre dientes cuando la mano de Marina comenzó a deslizarse por su pecho hacia abajo. ¿Qué es todo este show? ¿No te fue suficiente con lo de ayer? Ay, si supieras, contestó ella con una sonrisita. Sí, nos la pasamos de lujo. Pero ahora quería hablar de otra cosa. Y tengo 5 minutos antes de que mi esposa empiece a buscarme y me mande como perrito detrás de ella, resopló Maxim, ya molesto. Claro que sí, Maximka. No te pongas así. Nomás quiero que vayamos a dar una vuelta por las tiendas. Ya hace rato que no me compro ropa nueva. Y pues, como te veo tan feliz, seguro me puedes dar algo para un regalito, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con que sea un esposo feliz?, bufó Maxim, deseando que el piso se lo tragara. O que Marina se desintegrara. O los dos. Solo deseaba una cosa, que Tania no apareciera por ahí y descubriera por qué estaba tardando tanto. No te estreses, dijo Marina, como si leyera sus pensamientos. Tu esposa no va a venir. Está bien ocupada embarrándose bloqueador solar. Hizo una pausa, se acercó más y le susurró. Pero tú sigue haciéndote el feliz. Porque el día que empiece a hablar, te vas a volver un ex y pobre. ¿No suena poético? Ex. Y pobre. ¿A poco no prefieres seguir siendo actual y generoso? Maxim tragó saliva. Sabía que Marina no estaba bromeando. Ya, pues dijo. Vamos a las tiendas. Pero con una condición, mi sol. Ella lo había agarrado por el cuello, literal y figuradamente. Él solo había tenido la mala suerte de toparse con ella una vez, buscando algo nuevo. Su esposa y su hija de 3 años ya no lo emocionaban, y creyó que necesitaba aire fresco. Y vaya que lo encontró, para su desgracia. Porque ahora no tenía ni idea de cómo salir de ese enredo. Entonces, ¿vamos de compras o necesitas una clase intensiva de cómo hablar por teléfono? Marina lo miró con desprecio, como si fuera un pobre iluso. Y Maxim lo entendió perfectamente. A ella le fascinaba tenerlo así, callado, nervioso, sumiso. Sí, vamos a donde tú quieras, dijo Maxim, fingiendo una sonrisa sincera. Pero no tardes, ¿eh? Ah, sí, respondió Marina levantando una ceja. ¿Ahora me vas a poner condiciones? Se encogió de hombros de forma tan provocativa que los tirantes de su mini bikini apenas aguantaron sus pechos. Lo único que quiero, dijo Maxim en voz baja pero firme, es que hoy no te me cruces en el campo visual de mi esposa. Y si me dan ganas de sacarte a pasear por las tiendas, contestó ella, con esa sonrisa burlona que lo sacaba de quicio. Mira nada más, Maximka, vas aprendiendo. Pronto vas a poder llamarte todo un hombre hecho y derecho. Marina soltó una risita burlona y se fue caminando con total descaro. Maxim suspiró, aliviado, aunque sabía que ese alivio era prematuro. ¿Qué maldita coincidencia era esa? ¿Por qué tenía que venir Marina justo aquí?
El resto del día se desenvolvió de forma más o menos normal, al menos en apariencia. Maxim sabía que Marina no se iba a sabotear sola, seguro le vaciaría la cuenta, pero sin delatarse con Tania. No era tonta, pero tampoco era predecible. A veces parecía que lo tenía todo bajo control y, otras veces, hacía cosas solo por capricho. Y eso lo preocupaba. Porque una mujer así podía explotar en cualquier momento y hacer un escándalo del que no habría marcha atrás. Para Marina, él era perfectamente reemplazable. Podía encontrar a otros como él sin batallar. Pero para él, su familia sí importaba. No quería perder a Tania ni a su hija Verónica. «Estás raro hoy, le dijo Tania mientras le daba un masaje suave en los hombros. «Te siento tenso». Maxim se estremeció. El roce de sus manos le recordó, sin querer, las caricias que Marina le había dado horas antes. «Es que no dejo de pensar en el trabajo», murmuró, frotándose la frente antes de recostarse en la tumbona. «Ay, mi amor, qué bueno que nos vinimos de vacaciones», dijo Tania con una sonrisa dulce. Ya era hora. Además, mamá está ya cuidando a Polinka en la casa de campo. «Sí, qué bueno que la abuela está con ella», respondió Maxim. «Cuando Nika crezca un poco más, ya la vamos a poder mandar todo el verano con ella, ¿verdad, Maxik?» Pero Maxim no quería pensar en el futuro ni hacer planes. Lo único que quería era sobrevivir el día sin que todo se viniera abajo. Porque Marina, hasta ahora, nunca se había metido con su familia, pero hoy, al menor descuido, se le dio la oportunidad y la aprovechó. Y lo peor de todo es que, lo que hizo en el estacionamiento, fue un claro chantaje. «O me das dinero para irme de compras o le cuento todo a tu esposa», le había dicho, con descaro. Y lo conocía bien. Sabía que a Tanechka no le iba a caer nada bien enterarse de que su esposo tenía una aventura. Eso era como firmar su sentencia de muerte matrimonial. «¿En qué estás pensando, Maxim?», preguntó Tania, jalándolo de la mano. «Anda, vámonos a la alberca». Lo arrastró dulcemente mientras él intentaba borrar todo de su cabeza. «Deberías relajarte un poco, ¿sí? Ya suelta el trabajo». Fácil decirlo. Pero el corazón de Maxim estaba intranquilo. Se la pasaba echando vistazos disimulados entre los bañistas, buscando aquellos rizos castaños que tanto conocía. Y sí, la vio. Marina había venido a la alberca con una amiga. Ahí estaban, en el bar, tomando cócteles como si nada. «Déjalas ahí. Que no se acerquen», se dijo. Pero, para su desgracia, más de una vez cruzó miradas con Marina y con su amiga. Ellas lo miraban con ese interés cínico que lo ponía aún más nervioso. Él solo fingía indiferencia. Después de todo, ya le había dado a Marina lo que quería, dinero. ¿Qué más necesitaba? Ese día maldito, justo el que Tania había elegido para relajarse y visitar la alberca, él lo estaba pasando con el corazón en la garganta. Desde afuera, nadie diría que tenían problemas. Se veían como una pareja feliz. Tanechka siempre había sido tranquila, positiva, buena onda. Nunca se quejaba de nada y trataba de vivir la vida con ligereza. Maxim era distinto, más inquieto, más complicado. Pero también intentaba ver lo bueno en todo. Se conocieron hace 7 años, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ese amigo resultó ser primo de Maxim y compañero de clase de Tania. Desde entonces, sus vidas se cruzaron, y él juró que nunca haría algo que pusiera eso en riesgo. Pero aquí estaba ahora, en el borde del abismo. La comunicación sin compromisos que empezó en línea pronto se volvió cotidiana. En el depa, se la pasaban chateando, platicando de 1000 cosas, riéndose de cualquier tontería. Entre ese ambiente tan relajado, un día Maxim propuso verse en persona, y Tania, por supuesto, aceptó encantada. 1 año y medio después de su primer encuentro, ya estaban firmando papeles en el registro civil. Los gritos de emoción llenaron el lugar. Tania y Maxim se convirtieron oficialmente en esposos. Había un mar de ilusiones y esperanzas por delante. Y para ser sinceros, no les faltaban razones para el optimismo. Maxim tenía buen futuro profesional, y Tania era dueña de un departamento de 2 recámaras que había heredado de su abuela. Así que no estaban empezando desde cero.
No iban a batallar por un techo ni por comida. El joven esposo tenía talento para los negocios y no le temía al trabajo. Con casa propia y sin pagar renta, tenían una ventaja que muchos de sus amigos ni soñaban. A Tania le fascinaba viajar, así que durante los primeros años ni se hablaba de hijos. Cada vez que podían, empacaban maletas y se escapaban fuera de la ciudad. Por la misma razón, ni hablar de tener mascotas, aunque Maxim soñaba con tener un perro. Un cachorro, Max. Ahora, se quejaba Tania cada vez que él lo mencionaba. Si apenas si estamos en casa. ¿Qué vamos a hacer con un pastor alemán o un perro salchicha en medio del bosque o la playa? Pero hay gente que viaja con sus mascotas, intentaba argumentar él. Sí, y se la pasan batallando todo el viaje, le rebatía a ella sin pensarlo 2 veces. Maxim entendió que tendría que conseguir lo que quería por otro camino, más útil. Y con el tiempo, lo hizo. Llegó el momento en que Maxim sintió que ya habían vivido demasiado para ellos mismos. La carrera de Tania comenzaba a estancarse, y él pensó que tal vez ya era hora de formar una familia. Aunque Tania no quería ni oír hablar del tema y aseguraba que todavía tenían todo el tiempo del mundo, Maxim tenía otros planes. Un día, el método anticonceptivo que usaban falló, aunque solo él sabía por qué. Cuando Tania le dio la noticia del embarazo, él actuó sorprendido, como debía, pero enseguida la tranquilizó. Amor, todo va a estar bien. Nos amamos, ¿no? ¿Para qué esperar más? Aparte, entre más jóvenes seamos, más saludable será el bebé. ¿Te acuerdas que eso lo veíamos en la escuela? Tania, aunque con dudas, accedió. Y así fue como nació Poliña, una niña sana y hermosa. Maxim fue quien insistió en ese nombre, diciendo que era por una actriz que le encantaba. Pero la verdad era otra. Justo antes del nacimiento, cuando Tania estaba hospitalizada para cuidarse, él se había involucrado con una chica muy liberal llamada Poliña. Para no levantar sospechas si algún día se equivocaba de nombre por accidente, pensó que lo mejor era que su hija se llamara igual. Un plan retorcido, pero eficaz. Tanechka se volcó por completo en el cuidado de la niña, lo que, para Maxim, fue una bendición disfrazada. Tenía toda la libertad del mundo. Se iba a pasear con el carrito al parque, pero en realidad aprovechaba para escaparse con otras. Se justificaba diciendo que tenía muchísimo trabajo, que estaba saturado. Y aunque su salario aumentaba y recibía bonos, nunca le decía nada a Tania. Guardaba todo eso para sus propios gastos. Total, si llegaba el fin de semana y él decía que tenía que trabajar, ella no lo cuestionaba, sobre todo cuando veía lo bien que les iba económicamente. La niña fue creciendo, llenando la casa de alegría, y Maxim se fue sintiendo cada vez más seguro de que podía tenerlo todo, sin pagar el precio. Voluntad. Ese era el lema de un adolescente desatado, tener todo lo que quiero, pero sin que nadie se entere. Y así, con esa filosofía, Maxim se sentía completamente feliz y libre. Incluso metió a su propia madre en el juego, pidiéndole que llamara a Tania para decirle que su único hijo la necesitaba para ayudar en la casa de campo o hacer cualquier otra cosa. Cuando en realidad él ya iba a toda velocidad en el coche rumbo al departamento de otra amante. Contento, relajado, sin preocupaciones materiales, Maxim se volvió un imán para mujeres que buscaban algo casual, unas vacaciones mentales, un rato agradable sin compromiso. Todo le salía a la perfección hasta que conoció a Marina. Desde el primer momento en que la vio, no pudo quitarle los ojos de encima. Era difícil decir qué exactamente lo había atraído tanto de ella, o más bien, era imposible elegir solo una cosa. Marina era como un diamante sobre una almohada de terciopelo. Su figura no era la típica de modelo de revista, pero todo en ella era armonioso, bien proporcionado, imposible de criticar. Tenía el cabello siempre cuidado, la piel tersa, la mirada filosa, y una lengua afilada para defenderse de cualquiera. Maxim se esforzó muchísimo para que ella se fijara en él, y para que dejara de lado a todos los pretendientes que la rodeaban. Ningún hombre me ha domado, y tú tampoco vas a poder, le decía Marina, provocándolo con una sonrisa. Pero me agradas. Eres divertido, interesante. Me la paso bien contigo. A veces le pedía cosas imposibles. Quería, por ejemplo, que él estuviera con ella en fines de semana y en las fiestas.
Maxim tenía que hacer maromas para cumplirle, inventar excusas, mentirle a Tania y salir ileso. Una vez casi lo cachan en la movida. Por suerte, se le ocurrió una historia que su esposa se creyó y pudo librarse. Pero él sabía que eso no podía durar para siempre, que la cuerda no se puede estirar tanto sin que se rompa. Aún así, no pensaba en las consecuencias. Solo quería seguir disfrutando de la vida. Y el ultimátum que le lanzó Marina ese día fue como otra pieza de un rompecabezas que ya estaba por armarse por completo. Cuando volvió a casa, Tania lo recibió como siempre, ligera, alegre, corrió directo a la cocina a calentarle la cena. Esa actitud suya, tan positiva, a veces lo sacaba de quicio, sobre todo en comparación con Marina, que sabía mostrarse intensa, demandante y profunda. Maxim suspiró con fuerza. ¿Te duele algo?, preguntó Tania con dulzura, tocándole la frente. ¿O te dio un golpe el calor? Pero si estuvimos todo el rato en la sombra. No entiendo por qué estás tan raro hoy, como si te hubieran aplastado el alma. Deberías estar contento. ¿Contento de qué?, murmuró él, ya sin poder fingir. Maxim entendía que todo estaba desbalanceado. Su esposa y él ya no querían lo mismo. Su amante lo tenía contra la pared, exigiendo más, y no tardaría en forzarlo a contar toda la verdad. Estaba claro que Marinka no tenía límites, sería capaz de destruir su matrimonio con tal de salirse con la suya. Y mientras tanto, Tania seguía sonriendo como si viviera en otro mundo. Bueno, pensándolo bien, tampoco es que ella saliera perdiendo. Al final, era ella quien estaba instalada cómodamente en su departamento. ¿Y él? ¿A dónde se iría? ¿A casa de su mamá? Esa ya había vendido todo hace años. Además, su relación con su hermana estaba por los suelos por una herencia mal dividida. Vendieron la casa y el dinero lo repartieron, lo único que le quedó a la mamá fue una casa de campo, bastante lejos y en mal estado. Así que sí, la que salió ganando fue Tania. Ella estaba en la gloria, y él, atrapado en una red que él mismo había tejido. Está bien, amor. No te preocupes, todo va a salir bien, dijo al final, con una sonrisa que no le salía del alma. Algo había pasado en el trabajo, y una vez más el carácter tranquilo de Tanechka salvó la situación. En lugar de una pelea, los esposos simplemente se sonrieron con comprensión y cada quien siguió con lo suyo en casa. Tatiana se puso a revisar unos documentos, trabajaba en la inspección de obras públicas y, a veces, prefería llevarse trabajo a casa para no quedarse más tiempo en la oficina. Maxim, por su parte, se tiró en el sillón, con la panza hacia arriba, agarró el control remoto y empezó a cambiar canales sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Mientras tanto, en un pequeño depa rentado al otro lado de la ciudad, Marina se arreglaba con esmero. Porque sí, tenía que estar perfecta. Qué suerte haber conocido a Maxim. Especialmente después de lo que le pasó hace apenas 2 días. Una mujer que hasta hace poco se sentía realizada, feliz y sin necesidad de nada más, de pronto decidió salir por la noche, visitar una casa de al lado solo para disfrutar del ambiente alegre y relajado. El lugar le encantó, muebles de madera natural, un menú con su toque especial, atención rápida, buena música. Todo le pareció perfecto. Se sentó, pidió algo, y encendió un cigarro. Esa noche decidió no reprimirse ni usar electrónicos para simular. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia. Apareció frente a ella Alexei. ¿Hace cuánto se conocieron? Marina ya ni sabía. Le parecía que había pasado una eternidad desde aquel primer beso bajo la luna llena. Ella, en ese entonces, soñaba con cuentos de hadas, con que Alexei le pediría matrimonio y formarían una familia. Pero no. En una reunión cualquiera, Aliosa simplemente le dijo con toda calma que ya no estaban en la misma sintonía, que había encontrado una opción más prometedora económicamente, y que ella debía seguir su camino. Marina quedó destrozada, pero no lo dejó ver. Ese día nació otra Marina, más fría, más enfocada en lo material que en el amor. Desde entonces no volvió a verlo, aunque por conocido sabía que a él no le iba nada mal. Volver a encontrárselo en el pub esa noche fue un golpe bajo. Él, sin invitación, se sentó en su mesa. ¿Qué onda, María? ¿Te molesta si me siento tantito?
Me peleé con los míos y vine a despejarme, dijo, mientras pedía varias copas al camarero. Plática va, plática viene, él le contó lo bien que le iba en su matrimonio. Y cuando Marina le dijo que aún era libre, pero salía con alguien que amaba, Alexei se burló. ¿Tú? ¿Libre? ¿Y todavía con esperanzas? ¿Quién te va a querer así, tan desgastada? Conmigo estuviste, y luego con otro. Ustedes, las que no son la primera, nunca serán nada. Con una como tú, paz jamás. Marina no respondió. Se levantó, salió del bar y caminó por las calles oscuras sintiendo que las piernas le temblaban, como si acabara de fallar un examen importante. Así que cree que nadie me va a querer para casarse, susurró mientras caminaba. Pues le voy a demostrar que sí puedo ser una esposa de verdad. Y ahí nació su idea, casarse, aunque fuera con alguien como Maxim. Sí, con esa pancita chelera y su sueldo modesto. Pero Marina tenía otros planes. Sabía que Tanechka, la esposa de Maxim, trabajaba en el ayuntamiento y probablemente tenía acceso a sobornos, o al menos buenos ingresos. Así que, ¿por qué no hacer que se separaran? Marina solo necesitaba moverse rápido. La reunión de hoy en la alberca era apenas el inicio de su plan. Eso le salió a su favor. Maxim temblaba como hoja de árbol con solo imaginar que Tania se enterara de todo. Y sí, probablemente se enteraría, pero para entonces, Marina ya habría sacado ventaja. Luego, ya verían qué hacer, como decía Aliosa. Todavía le iba a demostrar algo. Tania, por su parte, ni sospechaba que se estaba cocinando tanto drama alrededor de su tranquilo Maxim. Ella hablaba por teléfono con su hija, que le contaba, emocionada, lo increíble que la había pasado con la abuela. Tania se alegró por la niña. Le prometió a Poliña que no esa noche, pero sí mañana después de comer, iría por ella. Ya te extraño, mami, suspiró la niña desde el teléfono, y Tania sonrió, satisfecha. Ella también extrañaba mucho a su hija, porque al final, tenían una familia hermosa. Bueno, con excepción de la salud de Maxim, que últimamente no andaba bien. La semana apenas comenzaba y él ya se quejaba de dolor de espalda. Decía que probablemente se había lastimado en la alberca, o tal vez solo se resfrió. Necesitas ver a un neurólogo, insistió Tania. A lo mejor es algo serio. Ella realmente esperaba que su esposo le hiciera caso y fuera a la clínica que le había recomendado. Pero Maxim solo hizo un gesto con la mano, minimizando todo, y le pidió que no perdiera el tiempo con tonterías. Con un par de días de descanso se me quita, le aseguró con toda seguridad. Si fuera al médico cada vez que me estornudo, mi expediente ya estaría más grueso que Guerra y Paz. No es nada grave, mujer, solo es la espalda. Bueno, al menos ponte un poco de pomada, dijo Tania, sacando un tubo del refri y dándoselo. Maxim la recibió con gusto, se la untó gimiendo y quejándose mientras se sobaba la parte baja de la espalda. Desde lunes, Poliña ya había vuelto al kinder, Tania se fue a trabajar y Maxim se quedó, según dijo ella, a cargo de la casa. Aunque, sinceramente, él nunca se encargaba de esas cosas. Para eso tenían electrodomésticos y, en casos extremos, se podía pedir comida a domicilio. Así que sus únicas tareas eran descansar en el sillón y recuperarse. Tania, mientras se preparaba para ir a la oficina, le recordó, hoy tengo 1000 cosas, tal vez no llegue temprano. Si puedo, yo recojo a Poliña del kinder, si no, le llamo a mi mamá. Cuídate, ¿sí? Maxima sintió con una sonrisa, pero de inmediato se acordó que estaba enfermo y puso cara de dolor. No te preocupes, amor, aquí te espero. Bueno, si pasa algo. Me marcas, le gritó Tania desde el pasillo mientras se ponía las sandalias. Nos vemos, mi amor. Apenas el coche rojo de Tania salió de la cochera, Maxim respiró hondo, tomó el celular y le escribió a Marina, avisándole que estaba listo para pasar todo el día con ella. Perfecto, respondió Marina entusiasmada. Entonces vámonos de compras. Eso sí, pensó Maxim. Marina sí sabe cómo tratarme, Maxim chic, contigo sí se puede contar. Eres como un esposo ideal, coqueteó Marina. A Maxim se le tensó la mandíbula. Ya lo que faltaba, que le dijera esposo. Él ya no tenía 18 años, sabía que la estabilidad familiar depende mucho del dinero. Y a diferencia de Tania,
Él no podía presumir de grandes ingresos. Cuando se casaron, las cosas eran diferentes. Ahora, el panorama había cambiado. Aunque claro, mucho dependía de la suerte de cada quien. Y si algún día un pobre hombre se animaba a casarse con Marina, Maxim ya le tenía lástima desde ahora. Marina era hermosa y feroz. En la cama, una diosa, pero en las tiendas, insoportable. Como esposa, en una cocina chiquita de un depa cualquiera, Maxim no podía imaginársela. Eso iba a terminar en odio mutuo. Y muy pronto, también. Por suerte, todavía no era su realidad. El destino no pintaba nada bien. Pero en vez de simplemente ir de compras y luego cada quien a su casa, a Marina se le ocurrió la brillante idea de ir a comer a un restaurante, lo cual puso bastante nervioso a Maxim. «Tú entiendes que, oficialmente, estoy de incapacidad», le repitió, tratando de hacerlo entrar en razón. «Basta con que algún conocido me vea, o peor, mi esposa. Y encima, perdóname, pero en tu compañía». «¿A poco no te gusta estar conmigo?», respondió Marina alzando la ceja y acomodándose el cabello con aire de diva. «No, no es eso, entendiste mal. Solo que, tengo prisa». Maxim terminó cediendo, sabiendo que si no lo hacía, ella no se quedaría tranquila. Además, en el fondo le preocupaba que alguien supiera que tenía a un tesorito como ella. Así que sí, lo más lógico sería esconderla. «Pues sí, esconderme suena razonable», aceptó Marina, mientras él soltaba un suspiro de alivio. Pero su paz duró poco, porque ella agregó, «aunque la verdad, no tengo nada que ocultar». «Bueno, ya, Maximchik, pide una mesa, vamos a comer». Maxim no tuvo de otra más que ceder a las exigencias de quien, últimamente, solo podía llamar chantajista en su mente. Eligió una mesa en una esquina, bien escondida, para evitar miradas indiscretas. Marina lo miraba con odio disimulado. Lo veía nervioso, como si cualquier minuto fuera a aparecer la esposa con un bat. Y pensaba, seguro Alioska también anda corriendo detrás de viejas, viendo todos lados para que no lo cachen. Hombres, pensó, todos igual de patéticos. Una rama muerta de la evolución. Nada más sirven para mantenernos. Con este me va a salir bien el plan. Cueste lo que cueste. La comida estuvo deliciosa. Maxim no fue tacaño, ya lo tenía todo calculado. Ya con eso, pensó, seguro se da por bien servida y me deja en paz un rato. Pero no. Marina parecía no notar las miradas nerviosas de él al reloj. «Bueno, ahora sí, vamos a tu depa», dijo con tono juguetón, como si estuviera por presenciar el mejor show de su vida. Pero no hubo show. Maxim se quedó congelado. «¿A mi casa?», preguntó, con los ojos llenos de ansiedad. «Pues sí, nunca me has invitado». «Y ya va siendo hora, ¿no?». «Quiero ver cómo vives», respondió Marina, llamando al mesero para pedir la cuenta. Al ver la cantidad, Maxim solo suspiró con resignación. Marina sonrió para sí misma. Total, los hombres están para eso, para gastarse en una mujer bonita como yo. Ya había recibido algunos regalitos hoy, pero una cenita cara nunca está de más. Todo suma. Tomando a su amante del brazo, Marina salió del restaurante con la cabeza en alto, justo a tiempo, porque en ese preciso momento, por la entrada contraria, venía entrando Tania con dos de sus compañeras del trabajo. «Ay, chicas, aquí estoy, y no sé ni qué onda con mi marido», dijo con cara de duda. «Le marqué un par de veces, pero no contesta. Luego me escribió que me llamaría después, seguro está dormido o clavado jugando en la compu». «Todos son iguales», respondió una de sus colegas. «Si están de baja, ya ni se levantan del sillón. En mi casa, el mío hace menos que mi hijo adolescente. El mío ni cuando tiene fiebre se queda en casa. Se toma un paracetamol y se va a trabajar con cara de mártir», agregó la otra. «Y todavía hay quien les llama inteligentes», soltó Tania con una risita. «¿Y sabes qué?», dijo de pronto. «Creo que hoy voy a cambiar la ruta. No me voy directo al trabajo, mejor paso a la casa. Al cabo, es media hora más, 40 minutos, máximo. Capaz que necesita algo, el flojo ni agua se sirve si le da temperatura». «Sí,
Los hombres necesitan más cuidados que los niños, coincidió una amiga. Los niños con fiebre andan brincando como si nada. Tú vete, Taniuska, nosotros cubrimos si se ofrece. Perfecto. Hoy sí es mi día de suerte en la oficina, dijo Tania, sin sospechar la sorpresa que le esperaba. Tania decidió rápido que necesitaba una coartada. Pasaría por la casa para asegurarse de que todo estuviera bien con Maxim. Si todo andaba bien, se regresaría. ¿Y si no? Bueno, el objetivo estaba cerca de lograrse, así que le daría tiempo de hacer todo antes de que el jefe notara algo. Ahí estaba la entrada de siempre. Ahí la puerta del depa, detrás de la cual esperaba el hombre más importante y maravilloso del mundo. Tania sonrió y trató de abrir la puerta con la llave lo más silenciosamente posible. Todos saben que los enfermos necesitan descansar mucho. Tal vez Maxim ya estaba dormido, y no quería despertarlo. Él siempre ha tenido el sueño bien ligero. Tania se movía como una sombra. El departamento estaba en silencio, solo se oía el goteo del grifo de la cocina. Ya iba siendo hora de que Maxim llamara a un plomero para arreglar eso. Cuando Tania estaba por abrir la puerta del cuarto para ver cómo estaba su esposo enfermito, desde adentro se escucharon voces. No tuvo ni tiempo de asombrarse por tener visitas a esa hora. Solo alcanzó a oír lo que decían, y se le alzaron las cejas. ¿Quién no se sorprendería al escuchar eso? Ya acéptalo, Max, tu esposa es una tonta, dijo una voz femenina con descaro. Está bajo tu bota completamente. Hace lo que tú le digas, sí, Marinochka, respondió Maxim, bien acomodado en el sofá, con una sonrisita de satisfacción. Le gustaba que su amante pensara eso de él, aunque en realidad las cosas eran casi al revés. ¿Pero para qué arruinarle la ilusión? De hecho, siempre he pensado que un hombre tan increíble como tú merece otra esposa, alguien con carácter, con fuerza, alguien como yo. Seríamos la pareja perfecta, siguió Marina, sin tapujos. Porque la neta, Maxik, Tania nada más te ve la cara y se aprovecha de tu buen corazón. Ella es la que manda. Y otra vez, Maxim asintió. Le encantaba que se lo dijeran. ¿Cuándo fue que Marina cambió de opinión sobre él, sabes? Me di cuenta que nunca había sido tan feliz con nadie como lo soy contigo, dijo Marina, con tono meloso. Tania no podía ver a la mujer que le hablaba así a su esposo, pero captaba perfectamente la intención de su voz. Marina, con una sonrisita felina, se dejó caer junto a Maxim, una mano en su pecho y la otra en su muslo, como insinuando lo que seguía. Yo también te quiero mucho, dijo Maxim, con voz temblorosa. Algo en el tono de Marina lo hizo dudar. Si tú me amas y yo te amo, ¿para qué vivir separados?, rió Marina, echando la cabeza hacia atrás. Su melena castaña se esparció sobre su espalda, luciendo espectacular. No entiendo a dónde quieres llegar, dijo Maxim con voz dura. Ya se había dado cuenta de que esto iba en serio. Marina estaba a punto de soltarle un ultimátum, y seguro no le iba a gustar. Y sí. Marina se lo soltó de frente. Tenía pensado casarse con él muy pronto, podemos formar una familia increíble. No necesitamos a nadie más, le dijo con total seguridad. Sí, pero ya estoy casado, y no pienso divorciarme de Tanya, respondió Maxim, poniéndole todas las ganas del mundo a esa frase. Nadie se divorcia si no ve una razón para hacerlo, replicó Marina, poniéndose de pie de golpe y caminando en círculos cerca del sofá. A ver, Marinka, estás diciendo puras tonterías, se atrevió por fin a soltar Maxim. Se dio cuenta de que la cosa ya se había salido de control. Esto no podía seguir así. ¿Y por qué no?, lo encaró ella, mirándolo con unos ojos llenos de rabia contenida. ¿Cuándo empezamos tú y yo a vernos? Bueno, más bien, a acostarnos. ¿Acaso no hablamos de que queríamos estar juntos? Lo único que lo impide es tu estado civil. Maxim bajó la cabeza. Era cierto. Toda la verdad. Pero él ya se había acostumbrado. Solo le gustaba coleccionar mujeres. ¡Qué absurdo! Maxim lo sabía bien por experiencia. Las mujeres solían meterse en problemas y compararse con la esposa legítima solo para sacar ventaja. Así que cantaban como ruiseñores, sin pensar mucho en lo que seguía. Todas sus amantes, una tras otra, lo habían hecho. Ninguna fingía. Todas sabían perfectamente cuál era su lugar.
Pero apenas ahora se dio cuenta de que Marina era diferente. Había fallado con ella. Entonces el hombre pensó que lo más sencillo sería hablarle claro, pero con tacto. Marina adoraba el dinero, y si él se divorciaba de Tatiana, su situación financiera se iría en picada. Mi amor, empezó él, con voz suave, quizá lo haría con gusto, pero, tú entiendes, ¿no? No estoy seguro de poder mantenerte como hasta ahora. Tania gana mucho más que yo. Sí, claro que lo serio, Marina con descaro. Sé perfectamente que me llevas a restaurantes y me regalas joyas usando el dinero de tu esposa. Al otro lado de la puerta, Tania escuchaba todo, pegada con el alma a cada palabra. Sintió que las piernas le flaqueaban. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Pero no te preocupes, dijo Marina con tono triunfal. Ya pensé cómo podemos arreglárnoslas para que el dinero no falte. Y también para que podamos estar juntos, como siempre hemos querido. ¿Te acuerdas de lo que soñábamos tú y yo? Maxim hizo un esfuerzo por no perder la compostura. El corazón le latía con fuerza. Una parte de él quería sacar a Marina a patadas y cerrar todas las puertas con candado. Quería olvidarse de que alguna vez ella había estado en su vida. ¿Y tu hija? Preguntó Marina de pronto. Dijiste que tenía 3 años, ¿no? Es una edad perfecta. Todavía se puede reeducar. Y no es mala, ¿verdad? Pero, yo no quiero estar jugando con pañales ni con papillas de frasco. Marina hablaba con total naturalidad, como si estuviera decidiendo qué vestido usar. Mira, es fácil. Solo tienes que decir que el estilo de vida de tu esposa no es compatible con la crianza de la niña, y te la quedas tú. Obvio, yo te ayudo. Estoy dispuesta a pasar tiempo con ella. ¿Qué te parece mi idea, Maxim? ¿Quieres alejar a Poliña de Tania? Maxim sintió un escalofrío. ¿Cómo podía alguien decir algo así con tanta frialdad? Aunque dejara de lado el hecho de que Marina jamás sería una madre normal ni mucho menos una madrastra cuerda, llevarse a la niña solo por dinero era una crueldad. No te hagas, dijo Marina con voz afilada. Sabes que tu esposa no va a escatimar en la manutención de Poliña. Y de ahí también te va a tocar algo a ti. Era un chantaje, claro como el agua. Y Maxim lo entendió todo de golpe. Ella lo había acorralado. Ya no era una simple aventura, se trataba de una amenaza real. Ya basta, dijo él, nervioso. Por favor, cambiemos de tema. Solo estamos bromeando, ¿no? Ja, ja. Pero el sudor en su frente y el temblor en sus manos delataban que no tenían nada de broma. Estaba aterrado. Se dio cuenta de que tenía enfrente a una mujer completamente desquiciada. En cualquier momento, ella acabaría en un psiquiátrico, y lo arrastraría con ella, a menos que encontrara cómo deshacerse de ella, y pronto. ¡Ay, ya! Masinka, dijo Marina con una sonrisita burlona. No te pongas así. ¿A poco sí me vas a correr? Tania aguantó la respiración. Deseaba con todas sus fuerzas irrumpir en el cuarto y ponerle fin a todo. Pero no podía. Tenía que escuchar hasta el final. Tenía que entender hasta dónde planeaban llegar. Tatiana conocía bien a su esposo. Sabía que tarde o temprano cedería. No era un hombre con carácter firme. No era de los que resisten. Era claro que Marina le estaba dando un ultimátum. Y su esposo, como siempre, iba a dejarse llevar. Marina lo presionaba con todo, palabras dulces, miedo, manipulación. Todo lo que podía usar. Y lo peor es que tenía razón. Si él se negaba, tendría que enfrentar la vida solo, sin hija, sin casa, pagando una pensión, y sobreviviendo como pudiera. Y no me culpes si decido contarle a todos lo que pasó entre nosotros, dijo Marina con voz cortante. No me quedaré callada. Eso fue todo. El ultimátum, directo, sin vueltas. Maxim lo entendió. Tenía que ceder, aunque fuera a la fuerza. Del otro lado de la puerta, Tania escuchaba con el alma en vilo. Ya no era solo dolor. Era peligro. Maxim, como si pudiera leerle la mente a su esposa, se levantó del sofá donde había estado tan cómodo hablando con Marina. Caminó hacia la puerta del cuarto y la abrió de golpe.
Miró el pasillo con ojos atentos. Estaba vacío. Solo se movía ligeramente el sombrero de Tania, colgado en el perchero. Él se encogió de hombros y cerró la puerta. Juraría que había visto algo moverse, pero seguramente fue el viento. Tania, por suerte, estaba justo a la vuelta de la cocina, pegada a la pared. Qué bueno que a su esposo no se le ocurrió dar un paso más. Lo que había escuchado ese día no le dio ninguna paz. Deseaba haber podido oír toda la conversación, saber hasta dónde pensaban llegar. Pero ya era demasiado peligroso. Tenía que irse. Salió del departamento de puntitas, con el corazón acelerado. Corrió hacia el coche. Tenía que llegar al trabajo. Tatiana Vladimirovna, ¿está bien? Se ve diferente, le dijeron sus compañeros al llegar. Pero ella solo sonrió, como si nada pasara. Tenía mucho por resolver. Y lo que venía, no sería nada fácil. En este punto, lo más importante era encontrar la manera de salir bien librada. Estaba claro, su matrimonio con Maxim había llegado a su fin. Era la conclusión lógica. ¿Pero cómo protegerse? ¿Y cómo proteger a Poliña? Tatiana apenas podía mantenerse en pie esa noche cuando, sin pensarlo mucho, sacó a su hija del kinder y se fue con ella a casa de su madre. Supuestamente solo para visitar, pero en realidad, lo que buscaba era refugiarse, tomar aire, pensar con claridad. ¿Y tú por qué no estás en casa?, le soltó Maxim al teléfono con tono molesto. La pregunta la agarró justo en medio de la reunión familiar, mientras Polinka reía feliz con su abuela. Yo estoy aquí solo, y tú, por allá, quién sabe dónde. Me dejas tambaleando. Encima te llevas a la niña a pasar la noche fuera. Qué linda mamá del año, ¿eh? Tatiana respiró profundo y le contestó con calma, pero firme. Maxim, ¿y tú por qué ya no eres tan amable conmigo como lo eras en la mañana? Tomó la iniciativa sin titubear. Y mira, me parece que no dejé en casa a un bebé, sino a un hombre adulto. Si ya te cansaste de mí, entonces hazme un favor, prepara la cena para cuando regresemos. Poliña va a tener hambre. Y sin esperar los gritos y quejas de Maxim, ese hombre que, en todos los años de matrimonio, jamás había tocado una olla, le colgó. Sí. Lo tenía claro, algo fuerte se venía. Muy fuerte. ¿Todo bien, hija?, le preguntó su mamá con preocupación. Te noto rara. ¿Pasó algo con Maxim? No, mamá. O bueno, lo que pasa es que entre nosotros dos todo va mal. Pero no te preocupes, de verdad. Tú tranquila, ocúpate de tus cosas, respondió Tatiana, sonriendo con esa fuerza que solo aparece cuando todo por dentro duele. Ya había tomado una decisión. Al día siguiente, a la hora de la comida, vería a una abogada muy recomendada, experta en temas familiares. No quería moverse sin asesoría profesional. No quería dejarse llevar por la emoción. Pero al parecer, Maxim ya había entendido que algo no andaba bien. Y no pensaba darle ni un minuto de respiro. Cenamos empanadas congeladas de las que compraste, murmuró molesto esa noche. No solo eso, también tienes que pensar en la niña. ¿Crees que es bueno para una niña de 3 años andar gateando en la oscuridad? Tatiana quiso contestarle que no, que por supuesto que no era bueno. Que Poliña no debía ser usada como moneda de cambio en los juegos sucios entre un papá cobarde y su amante oportunista, que planeaban quedarse con la niña solo para vivir de su pensión. Pero se contuvo. Aunque le costó. La tensión entre ellos se volvía cada vez más densa. Se sentía en el aire. Como si se pudiera tocar. A la mañana siguiente, Maxim no perdió oportunidad de criticar todo lo que Tatiana hacía por su hija. ¿Por qué la dejas usar ese ridículo sombrero Panamá? Si ya ni le queda. ¿No ves que le queda chico? Tatiana respiró hondo, dispuesta a no caer en provocaciones. Y esta vez, respondió con cabeza fría. Justo eso te quería decir. Las cosas se complicaron en el trabajo. Va a haber retrasos en los pagos. Tienes razón, Maxim. El sombrero ya no le queda. Pero no hay mucho que hacer. ¿Podrías adelantarme algo de dinero para comprarle ropa? Además del sombrero,
necesita sandalias nuevas. Mira estas, ya no le entran bien. Maxim se quedó helado. No esperaba que ella contestara así. Esa no era la Tania sumisa de siempre. Ella se estaba haciendo cargo. Se había levantado sola. Hasta ese momento, él jamás se había preocupado por comprarle ni una prenda a su hija. Para eso estaba la madre, ¿no? Pues cómpraselo tú, gruñó él, dándose la media vuelta y casi saliendo corriendo de la cocina, como si huir fuera su único modo de defensa. Tatiana solo lo miró con una sonrisa. Aún no se había preparado para salir cuando, desde la cocina, apareció otra vez la cabeza de Maxim, lanzando preguntas con tono acusador. A ver, no entendí, ¿qué dijiste de tu trabajo? ¿No que tenías un buen puesto? Yo pensé que te pagaban bien. Sí, mi amor, eso parecía, respondió Tatiana con una calma casi irónica. Y en el fondo se alegró. Porque su estrategia estaba funcionando. Si Maxim se confiaba, ella tendría margen para moverse, para que la abogada le aconsejara bien. Que creyera que podía salirse con la suya. No entiendo nada, replicó él, cada vez más alterado. ¿Eres funcionaria pública? ¿Cómo que te van a recortar el sueldo? Maxim ya estaba frente a ella, lleno de furia, echando humo por la boca. Pero Tatiana no se dejó intimidar. Sabía que esto apenas comenzaba. Pero por primera vez, no tenía miedo. ¿No crees que tienes ciertos derechos? Entonces, ¿por qué estás aquí sentado, sin decir nada? Ve y habla con tu jefe. Dile que si se atreven a bajarte el sueldo, los vas a demandar. Seguro harán lo que dices, respondió Tatiana, con una sonrisa burlona, pero ahorita no es el momento. Ya nos tenemos que ir a dejar a Polinka al kinder, le guiñó un ojo mientras tomaba las llaves de la mesa. Por cierto, amor, si ya te sientes mejor hoy, ¿qué te parece si limpias un poco y haces algo rico para cenar? La cara de Maxim fue un poema. En su familia no era costumbre que los hombres hicieran nada de la casa. Pero Tatiana, tan tranquila como si nada, ligera como una mariposa en pleno verano, siempre había hecho todo sin quejarse, incluso durante su licencia por maternidad. ¿Y ahora? Ahora que la niña ya tenía 6 meses en el kinder, y ambos pasaban casi todo el día trabajando, ni siquiera había mucho que limpiar. Creo que ya estás empezando a sacar el cobre, Tania, dijo Maxim mientras ella salía por la puerta. Te estás echando a la flojera. Una esposa floja, eso no está nada bien. Ay, mi amor, respondió ella con tono dulce. Pero tú quieres ayudarme, ¿a poco no? Tania se apartó el fleco de la cara con una sonrisa pícara, sabiendo que lo tenía justo donde quería. Además, Poliña se va a poner feliz de que su papá le haya guardado sus juguetes y le haya preparado una rica cena. Desde el pasillo se oyó una vocecita. Papá, era Poliña, que ya había corrido hasta el elevador con su muñeca en brazos. Cuando la puerta se cerró de golpe, Maxim se quedó viendo al espejo, confundido. ¿Y ahora qué le pasó a mi esposa? Y de paso, ¿qué tienen estas mujeres que en un solo día cambian tanto? Ayer Marina también se puso loca. Nunca antes había hablado de casarse, y de repente empezó con que quiere formalizarlo todo, casi exigiendo el anillo. Y Tania, ni se diga. Aparte de regresarse al trabajo, ahora también lo está presionando con lo de la casa. Como si a él le hiciera falta ese tipo de responsabilidades. Con esas ideas, ¿qué sigue? Maxim, en shorts y camiseta, se tiró a la cama decidido a no moverse en todo el día. Pero no le duró mucho el gusto. A las 10:30, Marina ya le estaba llamando. ¿Y entonces? ¿Vas a venir por mí o me lanzo yo solita? ¿A dónde vamos ahora? Amor, por favor no te enojes, pero resulta que mañana tengo que ir a trabajar. Maxim trató de sonar seguro, pero ni él se creía lo que decía. Entonces si quieres salir hoy, que sea hoy, porque después ya no voy a poder. Siempre libres para ellas, pensó, mientras Marina, del otro lado del teléfono, ya empezaba con su plan. Entonces apúrate. Hoy mismo vamos por tus cosas a casa de Tania. Que se las quede. Nos llevamos las mochilas y ya. Y no te hagas, Maxim, yo ya sé todo.
Tienes derecho a recoger a tu hija del kinder. Así que ve por ella y tráela con nosotros. ¿Te sabes siquiera el nombre de mi hija?, murmuró él con molestia. No le gustaba nada cómo iba tomando forma todo esto. Marina respondió con voz firme. Nuestra hija, nuestro rayito de sol. Y sí, ya sé cómo funciona todo esto. Leí muchos casos en internet. El que se apura y recoge al niño antes del juicio, tiene más chance de que se lo dejen. Así que no pierdas el tiempo. Muévete. Maxim inhaló profundo, exhaló, y soltó la pregunta que le carcomía la cabeza. Marina, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué ahora te interesa tanto estar conmigo? ¿Qué cambió de pronto? Marina tenía su respuesta lista. Aunque, claro, no iba a decirle la verdad, que se había reencontrado con su ex, quien le rompió tanto el corazón que ya no quería quedarse sola otra vez. ¿Y esto qué es?, se burló el ex de Marina. ¿Todavía no te casas y ni siquiera tienes a alguien? Y eso que ya va siendo hora, ¿no? Ese ex seguía provocando en Marina tanto coraje que sentía la necesidad de demostrarle a Alioska que ella también valía, y mucho. Conquistar a alguien nuevo le iba a tomar tiempo, así que lo más fácil era aferrarse a un amante ingenuo y sacarle todo el provecho posible. Aunque por dentro, algo le remordía. Maxim, por su parte, notaba que algo no cuadraba. ¿De verdad quiero entender por qué tanta prisa?, preguntó, tratando de sonar comprensivo. Es que, no puedo vivir sin ti, dijo Marina con voz suave por teléfono, esforzándose por sonar creíble. Me despierto sola y lo único que deseo es que me abraces, me beses, estar contigo, respirar tu olor. Pero tengo una hija, exclamó Maxim, tratando de poner los pies en la tierra. Y seguro que es tan maravillosa como tú, respondió Marina dulcemente. No será ningún obstáculo para nuestra felicidad. Estoy segura. Maxim miró a su esposa con cierto desconcierto. Tania, que parecía tan simple a veces, de repente se veía como toda una fiera. Pero aún así, si una mujer como Marina, experimentada y sofisticada, veía en él a un hombre digno, entonces debía haber algo especial. Incluso estaba dispuesta a criar a su hija. Eso sí le sacó de onda. Oye, pero ¿y si Polinka no quiere vivir contigo? Si extraña a su verdadera mamá, preguntó algo incómodo. ¿Cómo planeas resolver eso? Ay, eso no es problema, respondió Marina mientras caminaba de un lado a otro, alistándose. Es una niña, se adapta fácil. Unos dulces, menos reglas, varias muñecas y ya está. Todo bien. Maxim no estaba tan convencido. ¿Qué dulces ni qué muñecas iban a cambiar a su hija? Pero decidió no discutir. Al fin y al cabo, Marina iba a hacer lo que se le diera la gana. Y tú deberías ir empacando ya las cosas de tu esposa. Dónalas, tíralas, haz lo que quieras, pero que no tenga motivos para regresar. Marina lo decía como si hablara de sacar la basura. Cariño, no es tan fácil, dijo Maxim, tomando valor. ¿Cómo quieres que saque a alguien de su propio departamento? Ni siquiera es legal eso, Marina. Ah, con que ahora si te pones legalista, soltó ella con voz baja pero amenazante. Yo pensé que eras un hombre de verdad. De esos en los que una puede confiar. Pero resulta ser puro cartón, como los muros falsos de tabla roca. No, no. Me malinterpretaste, balbuceó Maxim, entrando en pánico. Estoy dispuesto a todo. Solo, ¿tienes un plan para evitar que Tania entre? En cuanto lo dijo, se dio cuenta que ya no tenía escapatoria. Marina ya hacía ruido con su maleta. Y claro, enseguida soltó. Empaca ya. Vamos por Poliña al kinder. ¿Recuerdas cuál es nuestro objetivo? Sí, dijo Maxim, repitiendo casi como robot. Recoger a Poliña y tenerla conmigo, para que luego el juez me la deje a mí. No, mi amor, corrigió Marina con una sonrisa torcida. Nuestro objetivo es casarnos, formar una familia, tener más hijos, y vivir juntos muchos, muchos años. Maxim tragó saliva. Marina seguía hablando. Claro, para eso tendrás que aguantar un poco. Pero tú decides, o vuelves con Tania, que siempre te tiene cortito, o te quedas conmigo, que puedo llevarte a lo más alto,
Solo piensa bien con quien te sientes mejor. ¿Y legalmente, qué vamos a hacer?, preguntó Maxim, aún con la esperanza de que algo detuviera esa locura. Pero sabía que no tenía escapatoria. No porque no quisiera a Tania, sino porque Marina ya lo tenía contra las cuerdas. Y si no hacía lo que ella decía, en menos de un día, Tania sabría absolutamente todo, con lujo de detalle. No era necesario correr tanto. Ella todavía no se iba. Todavía tenía tiempo para cerrar la puerta detrás de él. Por lo menos así tendría la oportunidad de hablar con su esposa desde una posición de fuerza. Más de una vez durante su matrimonio, Maxim había querido hacer justo eso. Especialmente cuando su sueldo bajó y Tania empezó a ganar mucho más que él. Siempre había querido poner a su esposa en su lugar, recordarle quién era el jefe, el verdadero proveedor, pero siempre acababa tragándose su orgullo. Entendía que le convenía quedarse callado. Ahora, con Marina y sus ideas locas, por fin se le presentaba una oportunidad de redimirse. Todos esos años viviendo a la sombra de Tania, tragándose sus frustraciones, por fin podía tomar las riendas. Desde su rincón, Marina guardó silencio de forma significativa, atenta a cada movimiento de Maxim. Al no escucharle nada claro, le preguntó de nuevo qué hacía. Cuando él respondió que estaba empacando las cosas de Tania, Marina sonrió y colgó. Todo iba bien. Muy pronto, Lesenka se enteraría de que Marina estaba felizmente casada y que su esposo la adoraba tanto que la llevaba en brazos a todos lados. Claro que la ilusión se venía un poco abajo al recordar que viviría con ellos una niña chillona de 3 años. Pero no importaba. Marina pensaba sacarle el mayor provecho a la situación. Primero, que Tania pague la pensión. Y una buena pensión, si no quiere que la niña sufra. Marina pensaba cuidar personalmente a Poliña, para asegurarse de que Tania no se atreviera a hacer lo mismo, dejar de recogerla del kinder, por ejemplo. En el peor de los casos, se irían a otra parte. Marina no tenía idea de los retos que se avecinaban, pero para ella, el fin justificaba los medios. En cuanto tuviera una familia completa, se sentiría realizada. Y bueno, si para lograr eso tenía que aguantar a una niña gritona un par de años, ni modo. Peores cosas había vivido ya. Maxim dudó unos 30 minutos más, hasta que se dio cuenta de que empacar las cosas de Tania le estaba dando cierto placer. Guardaba los vestidos, pantalones y ropa interior con una ansiedad extraña. Era como si le dijera en silencio, ¿ves, Tanechka? Así me estoy burlando de ti. ¿Tú serías capaz de hacer esto por mí? No, ¿verdad? Pues yo sí puedo hacer con tu ropa lo que se me dé la gana. Una chispa de emoción juvenil apareció en los ojos de Maxim. Agarró unas tijeras de manicura de la mesita y empezó a cortar los botones decorativos de algunos vestidos. Por primera vez en su matrimonio, sentía que podía hacer lo que quisiera. Y esa Tania que tanto ganaba y que lo miraba por encima del hombro, ahora ya no tenía poder sobre él. Nunca más. Todo porque tuvo la suerte de conocer a Marina. Desde ese momento, sentía que su vida había cambiado para siempre. Maxim se quedó un rato más en el cuarto de su hija, conteniéndose de hacer lo mismo con las cosas de Poliña. No es que tuviera ganas de hacerle daño, pero le daba coraje. Poliña y Tania estaban tan unidas, llorarían día y noche por no estar juntas. Eso le arruinaría la paz a Marina, quien lo único que quería era disfrutarlo a él, a solas. Pensaba que Tania había criado así a la niña a propósito, para que no pudiera vivir sin ella ni un segundo. Y la suegra, la infame Valentina Petrovna, también había metido su cuchara desde el principio. Desde que nació Poliña, buscaba cualquier excusa para estar cerca y ganarse su amor. Irónicamente, ni siquiera su propia hija Tania la trataba tan bien como a su nieta. Pero eso ya se iba a acabar. Ahora él pondría orden. Al final, el hombre es el jefe de la familia, y los demás deben respetarlo. Así deben ser las cosas. Si estuviéramos en el Cáucaso, pensó Maxim, ni siquiera se cuestionaría quién se queda con la niña. Me la darían a mí, y punto. Entendía bien por qué Marina quería que Poliña viviera con ellos. Ella misma lo había dicho sin rodeos. Y si podían convencer a Tania de que les dejara a la niña a cambio de una pensión, pues mejor. Sería lo ideal. Pero en el fondo,
Maxim sabía que Tania no se iba a quedar de brazos cruzados. Y Marina no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Una Tania enojada era otra historia. Otro nivel. Una especie de dinosaurio furioso. Aunque ella misma había dicho que tenía problemas de dinero en el trabajo. Tal vez eso la haría pensárselo 2 veces. Con eso, era muy probable que terminara cediendo a los temas laborales y dejando a Poliña en sus manos. Maxim estaba tan metido en sus pensamientos que ni se dio cuenta de cuando se abrió la puerta principal. En su mente, ya se había imaginado la conversación perfecta, lo que le diría a Tania, lo que ella le contestaría, cómo él saldría ganando. Que si se ponía sentimental y le rogaba que por lo menos le dejara a la niña, él cedería un poco, y así, ella lo dejaría volver al departamento. Él esperaba que todo pasara justo así. Tal vez, claro, Tania reaccionaría peor. ¿Pero acaso no le había prometido Marina que todo se iba a solucionar rápido? ¿A dónde crees que vas? ¿Ya estás listo? La voz de Tania lo sacó en seco de sus pensamientos. Ella apareció de la nada, como surgida del piso, justo cuando Maxim sacaba el último par de zapatos del mueblecito. Él se quedó congelado, de rodillas, viéndola desde abajo, y entendió, de golpe, que las cosas ya no estaban saliendo como lo había planeado. Y no me voy a ningún lado, dijo Tania, firme. Iba a seguir hablando, pero Maxim se dio cuenta de que Marina aún no llegaba. Tenía que aguantarse un poco más. Ahora era él la punta de lanza de toda esta operación, y con eso venía una gran responsabilidad. Pero, viendo todo el caos que se había armado, pensó que tal vez sí debía estar listo para irse a algún lado. Tania caminaba lentamente por el pasillo, mirando con curiosidad todas las bolsas y paquetes apilados. Vaya, Maximochka, ya veo que te pusiste las pilas. ¿Te tomaste en serio eso que te dije, eh? Muy bien. ¿Qué? ¿Ya decidiste llevar tu ropa a la tintorería? Pues, sí, contestó él, tratando de sonar convincente. Aquí está tu abrigo verde. Desde hace rato decías que lo ibas a llevar, ¿no? Eres mi hombre de oro, pero ya sabes que las palabras no bastan, soltó Tania con una sonrisa ambigua. Maxim no notó la ironía en su voz. O tal vez no quiso notarla. De cualquier forma, fingió estar de acuerdo con ella. Solo deseaba que Marina llegara de una vez. Nada más. Hay algo que no entiendo, dijo Tania, arqueando una ceja. ¿Por qué empacaste absolutamente todo? Incluso mi ropa interior. ¿O ya decidiste que me iba a mudar sola a otro lado? ¿A dónde según tú me voy? ¿O piensas regalar mis cosas? Maxim se levantó rápidamente y negó con la cabeza. No, amor, claro que no. Seguimos aquí juntos. Ah, sí. Qué raro, porque todos mis zapatos están doblados y guardaditos en estas bolsas, dijo ella, revisando el contenido con calma. Antes de que Maxim pudiera inventar una excusa, Tania lo miró de reojo, luego aplaudió de forma dramática y se sentó en la otomana del pasillo. Escúchame, Maxim. Te voy a contar algo muy interesante, dijo con un tono casual, pero con la mirada filosa. Hace poco escuché una conversación bastante curiosa. Maxim intentó poner cara de interés, aunque por dentro solo quería una cosa, que su esposa se desmayara o desapareciera. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué no estaba trabajando, como siempre? Él y Marina habían planeado esto de otra manera. Ella no debía estar ahí. Debía haberse ido hace rato. Todo esto iba completamente distinto a lo que imaginaron. ¿Por qué estás tan callado, Maxim?, preguntó Tania mientras se acercaba lentamente a él. Le levantó el rostro con los dedos, tomándolo por la barbilla, y lo miró fijamente a los ojos. Cuando estás callado, significa que estás tramando algo. Y eso me pone nerviosa. Maxim no soportó la mirada y apartó los ojos. Por favor, dime que no tienes nada que confesar, continuó ella, tranquila pero con un tono amenazante. De todos modos ya sé todo. Así que una confesión voluntaria podría hacer tu vida más fácil, o menos miserable. Anda, Maxim, no te quedes callado. ¿Qué quieres que te diga? Todo está bien, respondió él, tenso, y dio un paso hacia atrás. ¿Dónde está Marina?, pensaba. ¿Por qué no ha llegado?
Todo se fue al carajo. Esto ya se salió de control. Bueno, entonces hablaré yo, dijo Tania, volviendo a sentarse con calma. No es por ofender, ¿eh? Estiró las piernas con tranquilidad. Justo en ese momento, el cerrojo de la puerta de entrada hizo clic y Tania la abrió un poco. Déjala así, Maxim. Ni te molestes en cerrarla. Igual la voy a abrir. Hay conversaciones que, por su naturaleza, deben tenerse con la puerta abierta, por si acaso. Tomó aire y continuó, sin siquiera mirarlo. Dime, ¿en qué piensa un hombre cuando planea tener una amante? ¿O cuando no planea, pero simplemente le nace por interés? Tú, bien calladito. No dices nada. Bueno, si no te molesta, seguiré hablando. No fuiste el primero ni serás el último en tener una relación fuera del matrimonio. Pero, ¿por qué carajos pensaste que te iba a dejar quedarte con mi hija? ¿De dónde sacaste que me iba a largar y te iba a dejar esta casa a ti y a tu amante? ¿Neta creíste que soy una completa imbécil? Hizo una pausa. Su voz se había vuelto más fría. ¿Sabes qué, Maxim? No es tanto que hayas volteado a ver a otra. Eso, pasa. La vida es así. Pero que hayas planeado quedarte con Poliña, eso me repugna. Eso no te lo voy a perdonar. Tú no entiendes nada, murmuró Maxim, intentando justificar algo. Pero de inmediato se arrepintió de esas palabras y trató de decir otra cosa. ¿Por qué me estás echando toda la culpa a mí? Yo no tengo ninguna amante. Te lo juro. Estoy limpio contigo. Ah, claro, se burló Tania, sarcástica. Y lo que vi, lo soñé. Solo fue una fantasía mía, ¿no? Pues ya estuvo, Maximuska, tu jugada no funcionó, dijo Tania con firmeza. Me acusas de lo que tú mismo hiciste, exclamó él con tono dramático, señalándola con el dedo. Tú fuiste la que se consiguió un amante y ahora me echas la culpa de todo solo porque sí. Claro, seguro, respondió Tania con ironía. Yo misma fui la que empacó tus cosas y las dejó listas en el pasillo, solo para luego aventarte a la calle. En ese momento, el elevador sonó en el vestíbulo y Maxim levantó la cabeza emocionado. Seguro ya llegó Marina, pensó. Estaba convencido de que entre ella y él, como pareja orgullosa, iban a poner a Tania en su lugar. Después, solo quedaría ir al kinder por su hija mientras Tania se quedaba sola, quejándose y agitando el puñito en el aire. No te emociones tanto, dijo Tania, con una sonrisita apenas perceptible. Esa no es tu amante. Son mis colegas. Están de guardia aquí afuera, por si acaso. Y cuando tu Marina se atreva a aparecer, le van a dar la vuelta. No va a poder entrar. ¿De verdad pensaste que iba a dejar que hicieras tus jugadas aquí en mi propia casa? Por favor. Maxim intentó disimular su sorpresa, pero ya era tarde. Tania lo había descubierto todo. Sí, ya sé cómo se llama. ¿Y qué?, dijo ella con seguridad. Maxim se quedó helado. Supo que su esposa no estaba mintiendo. Que estaba solo, sin Marina, y que además no podría recuperar a su hija. Tania lo miró con frialdad y añadió. Sí, Polinka ya la recogieron del kinder. No va a regresar ni hoy ni mañana. Decidí que era lo mejor para ella. Soy su mamá, tengo la obligación de cuidarla. Y ahora, tienes 15 minutos para recoger tus cosas y largarte. ¿Cómo que irme? ¿A dónde?, preguntó Maxim, desorientado. Podemos hablar, aclararlo todo. No, Maxim, esto no se aclara. Esto termina. Así debe ser. Y si no te vas por las buenas, mis colegas te van a ayudar. No digas que no te avisé. La relación de Maxim y Marina no duró mucho después de que él saliera volando del departamento de Tania con su maleta. Tania lo corrió sin remordimientos y empezó a buscar algo mejor. Y sí que lo encontró. Tania, ya más tranquila y centrada, decidió que era momento de reconectar con sus raíces y con las cosas que le gustaban. Tomó a su hija Poliña y se fueron al sur. Era pleno invierno, húmedo y frío, justo lo necesario para dejarlo todo atrás. Allá, en el sur, conoció a un hombre sencillo llamado Sergio.
Era chofer privado y solía llevarlas a ella y a Polinka. Con el tiempo, empezaron a hablar más seguido por mensajes. Sergio le mostró la ciudad donde trabajaba con turistas desde hacía 5 años. Y cuando volvió a la capital, siguieron en contacto. En primavera, cuando terminó su contrato, Sergio aceptó la propuesta de Tania de irse a vivir con ella por un tiempo. Su relación fue creciendo de forma natural. Tania, que al principio se preocupaba por cómo él trataría a su hija, se dio cuenta de que Sergio la quería y la cuidaba como si fuera suya. Después de 8 meses, él le propuso matrimonio de forma sencilla, sin lujos, y ella aceptó feliz. A los 2 años ya estaban preparando la mudanza a su propio depa de 3 recámaras. Habían tramitado una hipoteca y estaban apurándose para tener todo listo antes del nacimiento de su segundo bebé. ¿Y el exmarido? Nunca más se supo de él. Dicen que se fue a vivir con su mamá a una casa en algún pueblo. Pero sinceramente, a Tania no le importó. Estaba feliz con lo que tenía, sin nostalgia del pasado.